Bienvenidos a Estrategia Televisión. En el vídeo de hoy vamos a recordar un poquito el pasado, eso sí, un pasado muy reciente. Vamos a hablar del proyecto Casa AX, vamos a hablar del último intento por parte del Reino de España de tener su propio avión de combate. En primer lugar, vamos a poner un poco en contexto toda la situación del desarrollo de este proyecto y luego ya vamos a entrar a analizar los datos concretos, lo que podría haber sido, porque obviamente no fue nada, y lo que realmente llegó a suponer este desarrollo, el proyecto Casa AX. Vamos a empezar por el principio. El proyecto Casa AX fue un desarrollo propio español que comenzó en la década de los años 80 del siglo pasado. En esa época el Ministerio de Defensa empieza a definir lo que iba a ser el Ejército del Aire durante las próximas décadas y se encontró con una necesidad, la sustitución de los cazas F-5. Ya tenía sustituto para los Mirage 3, para los F-1, pero no para los F-5. Después de analizarlo muy detalladamente, en 1987 el Ejército del Aire lanzó el programa para dotarse de un propio caza. Le llamó programa AX y lo iba a realizar CASA. CASA es las iniciales de Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima. El Ministerio de Defensa iba a invertir aproximadamente unos 2.200 millones de pesetas de la época para el desarrollo del proyecto. Y luego posteriormente hasta 5.000 millones para adquirir inicialmente 72 unidades de este avión, aunque posteriormente la aumentaron a un total de 100 unidades. Quedaros con estos datos porque estos datos luego posteriormente van a ser muy interesantes. Se inició el proyecto y el Ministerio de Defensa hizo un desembolso inicial de 960 millones de pesetas. ¿Qué caza se iba a construir? Bueno, CASA ya estaba trabajando en ello desde 1984, ¿de acuerdo? E inicialmente se iba a desarrollar una nave a partir del C-101. ¿Qué sucedió? Pues que, como yo he repetido 1.000.000 de veces en este canal, un entrenador avanzado artillado no es un avión de combate, por lo tanto CASA tuvo que dejarlo si realmente quería hacer un caza de verdad. Y optó directamente por un diseño completamente nuevo. El objetivo era desarrollar un caza monomotor, un caza supersónico, que realizase misiones tanto de ataque a tierra, reconocimiento. En aquella época el reconocimiento por los aviones era muy importante. De hecho, España, por ejemplo, tenía el RF-4 Phantom, misiones de combate a baja cota y misiones de interdicción aérea. Como veis, básicamente lo que se buscaba era que el Ejército del Aire se dotase de un avión de combate monomotor en la línea de un F-16, un Mirage 2000 actual, por ejemplo. Se iba a trabajar en él bajo una dinámica de arquitectura abierta, es decir, que se iba a estar permanentemente en el futuro con la posibilidad, la capacidad de realizarles diversas actualizaciones y mejoras, y debía estar dotado con una serie de avances que en ese momento, en esa época, aunque hoy lo podamos ver como normales, eran bastante vanguardistas. Empezando por el radar, hay muchos aviones que cuando empezaron ni siquiera tenían radar, por ejemplo, caso del Harrier. Incorporar también un sistema IRST, es decir, el designador láser, pantallas de cristal líquido o sistema de fly-by-wire. Respecto a la motorización, bueno, CASA lo que pensó es ponerle el motor del Eurofighter. Ponerle un motor de Eurofighter, aunque degradado, es decir, sin la capacidad de postcombustión, sin la capacidad de tener supercrucero sin postcombustión, pero el objetivo era ponerle un Eurojet, básicamente. De hecho, como CASA estaba participando en el proyecto Eurofighter, CASA quería aprovechar todos los conocimientos y todo el desarrollo que había obtenido en el Eurofighter para incorporárselo a este proyecto, al proyecto AX. Entre otras cosas, pues, por ejemplo, el uso de materiales compuestos, el uso de aleaciones, alineación iba a decir yo, ¿en qué estaré pensando? El uso de aleaciones de aluminio, de litio, de titanio, nuevos procesos de fabricación industrial que no tenían nada que ver con el C-101, y además se esperaba una gran participación de las principales empresas nacionales, entre ellas en concreto dos que os voy a decir y que no va a sonar absolutamente nada: Ceselsa e Inisel. Ceselsa e Inisel. No va a sonar de nada ninguna de las dos, es normal, es lógico, pero bueno, que sepáis que estas dos empresas se fusionaron y después de fusionarse crearon Indra. Esta ya os suena más, ¿verdad? Pues de ahí donde viene la compañía Indra, de estas dos empresas que participaron muy activamente en el proyecto.
En principio, el proyecto Casa AX se fijó como fecha límite en 1989 para tener el proyecto perfectamente definido, empezar su desarrollo completo y que el primer vuelo fuese en 1992 para entrar en servicio en 1996. A medida que el tiempo fue pasando, pues se fueron realizando pues fuimos conociendo básicamente varias información de la aeronave, con las fotos que os estoy poniendo, y como veis se parece muchísimo a un Eurofighter en pequeñito, ¿verdad? Tanto con los canards como con las ala delta bastante retrasadas respecto al fuselaje del avión. Tenía muchísimas cosas del Eurofighter. Ya como os he dicho anteriormente, el CASA estaba participando en ese momento del desarrollo del Eurofighter. Vemos un avión monomotor, un avión con un ala delta, los planos canard que he comentado, las tomas del aire a los lados del fuselaje, en vez de, por ejemplo, debajo de la panza, como tienen otros aviones como el F-16. Básicamente, vemos que había una enorme influencia de lo que es Eurofighter. Y la propuesta y el apoyo que se estaba basando en el CASA para desarrollar el modelo AX era sumamente inteligente. A medida que el proyecto fue avanzando, eso sí, empezó a parecerse en lo que respecta a los sistemas, la aviónica, la computadora a bordo, sensores y demás, bastante al F-18. De hecho, se quiso parecer tanto al F-18 que se abandonó el objetivo de ponerle Eurojet para ponerle un General Electric F-404. Sin embargo, el programa pues murió. Murió en 1991. Murió porque en ese año el gobierno socialista de Felipe González no puso ninguna asignación económica para mantener el programa. Por lo tanto, CASA, sin el dinero del gobierno, pues simple y llanamente, primero suspendió el proceso, suspendió los trabajos y luego ya directamente canceló el proyecto. Señores, ¿qué podemos aprender o qué conclusiones podemos sacar de este proyecto? Que es por lo que he hecho el vídeo, porque si no esto sería un canal de historia y no de estrategia. Señores, en primer lugar, como os he dicho, la situación del Ejército del Aire en los años 90. El Ejército del Aire adquirió el F-18 Hornet para sustituir al Mirage 3, correcto. Luego adquirió, o pensaba adquirir, el Eurofighter para sustituir al Mirage F1. Y para sustituir al F5, recordad que fue un caza que se fabricó bajo licencia en España, pensaba adquirir este modelo, el CASA AX. Primero 72 unidades, aunque el propio Ejército del Aire luego aumentó el número a 100 unidades. Sin embargo, ¿qué pasó? Que los socialistas cancelaron el proyecto y este no se llevó a cabo. Las cuentas son muy claras. Un poco más de 90 F-18 más los 70 Eurofighter más los 100 CASA AX. En total, más de 250 aviones de combate. Sin embargo, primer gran recorte en la aviación de España. Se fue el CASA y no vino nadie. Perdón, se fue el F5 de las unidades de combate y no vino nadie porque el CASA X se anuló. Como veis, llevamos sufriendo prácticamente los últimos 30-40 años unos salvajes recortes en defensa. El Ejército del Aire necesitaba unos 100 aviones para complementarse con los F-18 y los Eurofighter y sin embargo, pues el proyecto se canceló y no se compró ningún avión. De hecho, por ejemplo, para sustituir a los F5, con esta cancelación se acabó adquiriendo los F-18 de segunda mano de Canarias y solo se adquirieron una veintena. Con eso ya está, 25. Con eso ya está todo dicho. Eso en primer lugar, para que veáis que necesitamos muchísimos más aviones de combate que los que tenemos hoy en día. En segundo lugar, ¿qué significaría que hubiese salido adelante el proyecto AX? Bueno, más allá de la especulación, los datos, el primero de ellos, ya lo he comentado, disponer de un número mucho mayor de aviones de combate. Ahora mismo el proyecto AX, que hubiese entrado en servicio a finales del siglo pasado, principio de este, estaría en un proceso de realizarle una MLU, con lo cual el Ejército del Aire ahora mismo, aparte de los F-18 y aparte de los Eurofighter, tendría 100 aviones de combate adicionales y ataque a tierra, como sería el CASA AX. Imaginaros simplemente eso, 100 aviones más. ¿Cómo estaríamos? Pues perfecto, ¿verdad? Perfecto. Y sin embargo ahora, pues con ello estamos como estamos. Una muestra más de la realidad de lo que tenemos en España, que viene dado fundamentalmente por la clase política.
es muy sencillo de entender. Este avión, ¿qué hubiese supuesto desde un punto de vista operativo para el Ejército del Aire? Bueno, el avión en sí era un avión curioso, porque como veis, es el diseño de un Eurofighter, pero con una mentalidad mucho de AMX italiano, es decir, de realizar funciones de ataque a tierra. Más o menos el Ejército del Aire lo que estaba buscando era una especie de híbrido. No tanto un F-16 o un Mirage 2000 como tal, algo más parecido al MX, pero al final con un diseño de Eurofighter. Y vamos a tener un avión curioso que yo creo que hubiese dado un muy buen resultado. Creo que hubiese dado un resultado excelente. En primer lugar, porque te hubiese permitido descargar de muchísimas funciones tanto a los F-18 como a los Eurofighter. Con lo cual, los F-18 hoy estarían en una situación bastante mejor, porque muchas de las horas de vuelo que los F-18 han acumulado realizando misiones que hubiese realizado el CASA AX, pues estas estarían ahora disponibles para otras funciones, fundamentalmente de caza bombardero. Con lo cual, en el Ejército del Aire, para empezar, la situación de los F-18 sería bastante mejor que la actual, al menos tendrían menos horas de vuelo. Luego el Ejército del Aire hubiese tenido unas capacidades de ataque a tierra muchísimo mejores de las que tiene ahora, que básicamente esta se tienen que realizar a través de F-18 y Eurofighter. Ya he hablado muchas veces en este canal de la locura que supone hacer despegar un cazabombardero para destruir un tanque, por ejemplo. Además, el Ejército del Aire hubiese tenido una capacidad de ataque a tierra que ahora mismo los ejércitos occidentales pues prácticamente carecen de ella, quitando el Panavia Tornado, porque el SPK Jaguar se quitó del medio y solo queda el Tornado. En este aspecto, el Ejército del Aire hubiese ganado muchísimo. Y por ejemplo, si yo digo que en aviación de combate estamos por encima, bastante por encima del Ejército del Aire francés, por ejemplo, si a eso le suma 100 aviones CASA X, todavía estaríamos más por encima. Quedas por supuesto pendiente del tema de los AWACS, pero la diferencia cada día sería a día de hoy muchísimo más importante de la que ya de por sí es a día de hoy. También tenemos que tener presente otra cosa muy importante, y es que este avión probablemente hubiese servido para que más bases aéreas hoy estuviesen abiertas y tuviésemos más salas de caza y ataque, y no los salvajes recortes que hemos sufrido pues, prácticamente desde los años 60 hasta aquí. El Ejército del Aire ha perdido sobre el 70% de los aviones de combate y de las salas de combate que tenía asignadas, y esto es una auténtica salvajada. Más lecciones que podemos aprender. Bueno, pues una muy importante para el día de hoy con los aviones de ataque y demás, que básicamente son aviones de entrenamiento artillados. Ya vimos, CASA en los años 90 lo tuvo muy claro. Nos quitamos del medio al C-101 porque si queremos hacer un avión de combate de verdad no podemos coger un entrenador y artillarle, es así de simple. Y mucho menos los entrenadores de aquella época, con ese diseño culo pollo que tenía. Además, este proyecto dio como resultado muchísimas de las cosas que yo he defendido aquí en este canal. Por ejemplo, disponer de un avión de caza ligero, monomotor, sobre todo pensando en países en vía de desarrollo y países del tercer mundo. Complementar la flota de cazas pesados. Añadir funciones de ataque a tierra. Todo esto, que era el proyecto CASA X, a mí me habéis escuchado muchísimas veces aquí en este canal. Con lo cual, como veis, las realidades hubiesen sido muchísimo mejores que las actuales. Además que España hubiese producido un avión de combate propio. ¿Esto hubiese sido un éxito de exportación? Pues mire, señores, yo podría hacer el típico trasnochado y decir, sí, hubiésemos exportado, pues no sé, la verdad. Yo no voy a hacer ese tipo de personas, ni mi canal nunca va a ser ese tipo de canal. Podríamos haber exportado mucho poco, pues a lo mejor exportábamos 5, 10, ninguno o 500 unidades. Vete a saber qué hubiese sucedido. Lo cierto es que habría algo que exportar. Yo creo que el avión hubiese tenido un éxito moderado. Un éxito moderado básicamente por dos motivos. Porque si nos atendemos a cómo ha evolucionado la situación, todos los países que digamos estaban alineados con el bloque del este, con la Unión Soviética o con China, y que tenían fuerzas aéreas más o menos importantes, léase Tanzania, Kenia, muchos países del sureste asiático, del África subsahariana y demás, han perdido sus fuerzas aéreas y no lo han sustituido con nadie. ¿Que ahí podría haber estado el CASA X? Bueno, eso es especular. Al final, por ejemplo, Francia, el Mirage 2000 lo ha colocado un poquito, no mucho, y Estados Unidos coloca el F-16 sobre todo por la presión que ejerce. Otros aviones monomotor como el Gripen pues han conseguido ventas más o menos con cierta importancia a través del leasing o venta directa, como han podido ser algunos países de Europa, de África,
Asia y también en América, aunque contados con los dedos de la mano, eso sí. Yo creo que no hubiese tenido un gran mercado de exportación visto lo visto, porque muchísimos países con los precios de los aviones directamente no han dejado de adquirir aviones y han perdido la capacidad de combate en su fuerza aérea. Pero bueno, aún así, independientemente de ello, es un poquito especular. A lo mejor hubiésemos vendido 300 aviones porque se hubiese convertido en, pues no sé, en un éxito de exportación. Y eso ya sería especular más que nada. Pero sí es cierto que España podría haber desarrollado su propio avión de combate. Además, desarrollando nuestro propio avión de combate, tenemos presente, por ejemplo, el C-101 se llegó a exportar y se exportó a varios países. Lo mismo quizá hubiese pasado con CASA como con Navantia, y a día de hoy CASA pues sería una empresa española, no se hubiese fusionado con otras compañías europeas para formar Airbus. Tenéis que tener una cosa presente, en los años 60, en los años 70, CASA diseñó muchísimos aviones. Tenemos poca memoria en España y además los españoles de hoy en día son bastante cuñados y trastornados. Pero lo cierto es que CASA fabricó muchísimo modelo de aviones, no solamente aviones militares, sino aviones civiles, de transporte de pasajeros y demás. En los años 60, en los años 70, en los años 80, CASA era una gran compañía aeronáutica. Era una grandísima compañía aeronáutica. En esos años, Navantia no era nada. Bueno, no se llamaba Navantia, se llamaba Izar, creo que primero Izar y luego Bazán, o primero Bazán y luego Izar, no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, en ese momento Navantia básicamente lo que hacía era, pues, como mucho, hacer buques copiados de Estados Unidos, como mucho. Y tenéis, por ejemplo, el caso de la Santa María, por poner un ejemplo. No era la Navantia que conocemos hoy en día, ha tenido que evolucionar. La Navantia que conocemos hoy en día básicamente era la CASA de esa época. Con lo cual quizás si este proyecto hubiese salido adelante, pues estaríamos hablando de otra CASA. Estaríamos hablando de otras circunstancias. Pero bueno, han sido las que han sido. El proyecto en sí, pues vimos la realidad de los hechos. Y es que tú no le puedes pedir a las empresas privadas, que se gasten un pastizal de sus recursos en hacer algo y luego ya si estás tú, pues eso veremos si lo compra. En el momento que Felipe González le quitó el dinero de la inversión, pues CASA obviamente no pudo seguir adelante. Además, tenéis que tener presente que en esa época CASA estaba metida en dos proyectos enormemente ambiciosos. Por un lado, el EFA, el futuro caza europeo, el que hoy en día conocemos como Eurofighter, y por otro lado estaba en el futuro avión de combate de largo alcance, pero en el futuro avión de transporte de largo alcance, lo que posteriormente se denominó como una A400M, es decir, dos proyectos que estaban llevando a CASA al límite. ¿CASA podía haberlo desarrollado? Sí, claro, pero necesitaba el dinero, no se puso el dinero y al final pues las circunstancias llevaron a lo que llevaron y fue a lo que fue. Y por cierto, más allá de todo lo que os he contado aquí, lo que habéis visto del avión, el proyecto, los 100 aviones que finalmente se iban a adquirir, cómo se está quedando el Ejército del Aire, más allá de todo esto, más allá de estas realidades, hay otro aspecto que también me gustaría comentar para terminar el vídeo. Si alguno de ustedes está pensando, oye, ¿no se podía recuperar el proyecto? Como se habla de otras muchas cosas, señores, decís que, bueno, es que hice unas cosas, es que el problema son ustedes. El problema son ustedes, que son ustedes el problema. Muchas veces son ustedes el problema porque sois como sois. Y decís cada cosa, señores, si queréis recuperar el proyecto, pues recuperar el proyecto ese que tuvo un rey español de llevar el mar a Madrid y ya está directamente. Porque ya que os ponéis a recuperar cosas, un avión de los años 80, de los años 90, uno de esos proyectos hoy en día no se pueden recuperar. Hoy en día haces un proyecto nuevo y ya está, eso son chorradas. Eso son chorradas, es un proyecto que fue en los años 90 con lo que se conocía en los años 90. Hoy si quieres desarrollar tu propio avión, pues desarrolla. Yo soy un firme defensor de desarrollar un caza nuevo con la tecnología actual, pero de cuarta generación, con un precio no demasiado elevado, no más allá de 60 millones la unidad, y creo que sería para el mercado que hay, que es muchísimo, y sobre todo por la dificultad de conseguir cazas modernos de quinta generación, creo que sería un éxito comercial. A lo mejor luego no vendes ninguno, pero eso de, no, vamos a reactivar un proyecto de los años 80, de los años 90, señores, han pasado 30 años, ha cambiado todo 30 años, si quieres hacer un nuevo caza le haces, pero esas tonterías de recuperar proyectos y demás. Además, ahora la situación es completamente diferente, ha crecido muchísimo los precios militares, es una salvajada. Tener presente, por ejemplo,
que un F-15, un F-14 Tomcat, un F-18 costaba entre 30 y 40 millones de dólares en los años 80, en los años 90. Hoy ya cualquier avión te cuesta 100 millones. Cualquier avión en bimotor de un cazabombardero, que en esa época costaba entre 30 y 40 y cuesta más de 100 millones. No ha habido una inflación del 200-300% de los años 80 a la actualidad, ni mucho menos. No se ha producido esa inflación acumulada de un 200%, un 300%. Los precios de los sistemas han crecido muchísimo y eso ha llevado a que la situación pues, esté en la que esté. Cuando España quiere desarrollar el Casa X en el plano global, era una época en la que muchos países, luego ninguno llegó a buen puerto, eso sí, pero muchos países, por diversas circunstancias, querían desarrollar su propio avión. Estábamos en la época de los israelíes con el Lavi, por ejemplo. Estábamos en la época de pues el Novi avión, que era un proyecto de Yugoslavia para crear su propio avión de combate. Había también otro proyecto en la República Sudafricana con los africanos para tener su propio cazabombardero. Suiza también lanzó su propio proyecto para dotarse de un avión de combate ligero. Era la época de los años. Luego ninguno llegó a buen puerto. Hubo más intentos en Sudamérica y en otras partes del mundo, en mayor o menor medida, pero ninguno llegó a buen puerto, ninguno tuvo éxito. Por cierto, como anécdota final, y ya con esto termino el vídeo, ¿sabéis en esta época en la que estaba España con el Casa X, Yugoslavia, que luego se desintegró y lo tuvo que abandonar todo, con el Novi avión, Suiza con el suyo, Argentina y demás? Esa época, ¿sabéis qué avión se estaba también desarrollando y acaba de entrar en servicio ahora y con una versión modernizada? Pues el Texas, el HAL Texas de la India. En esa época ya estaban trabajando en el avión y ya estaban desarrollando. Y han tardado más de 30 años en ponerlo en servicio. Para que os hagáis una idea de cómo funciona la India y de cómo va la India y de cómo son los proyectos y los desarrollos militares de la India. Fijaros, señores, que os he contado esta anécdota, esta historia, anécdota no, esta realidad, y pues parece que ya queda ahí atrás, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, han pasado más de 30 años, ha llovido mucho. Pues en esa época ya estaban liados ahí con el Texas los indios y ha conseguido sacarle ahora 30 años después, casi 40 años después, y ni siquiera ha sido el Texas como tal, sino que ha sido una versión mejorada del mismo, para que os hagáis una idea de cómo van las cosas en la India. Señores, espero que os haya gustado este vídeo, ha sido un poco diferente a lo normal, hemos tirado un poquito de historia, pero sobre todo he tirado de historia para que veáis cómo íbamos a por 250 aviones de combate, 100 de ellos con un caza ligero, para sustituir al F-5, y al final terminamos comprando 25 aviones de segunda mano de la US Navy. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de políticos y una cuestión de oficiales. Esta es la realidad. Podemos tener lo que queramos, SSN, portaaviones nucleares, lo que nos dé la gana, y además fabricado nosotros, pero señores, esto es una cuestión política. Es una cuestión política y ya está. Ya os he dicho hace 3 minutos que iba a terminar el vídeo y ya no he terminado, pero ahora os prometo que de verdad que esta es la última, termino. Ayer mismo, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que yo admiro muchísimo, y además siempre está agradecida porque, por ejemplo, el hermano de mi mujer sigue vivo gracias a su política sanitaria y gracias a los medios con los que cuenta la sanidad pública de Madrid, porque en Extremadura hubiese muerto, porque no tienen la misma máquina en los hospitales con el COVID. Pues ayer dijo que a los extranjeros que nacen en España hay que dar la nacionalidad española, como si fuesen españoles. Eso simplemente es plan Carleg y es destruir la raza española. Y es una persona a la que admiro muchísimo, lo cual no quita que yo pueda y tenga inteligencia suficiente para criticar cosas repugnantes como esta. Pues bien, señores, esto es una cuestión de política. Es una cuestión de política. El otro día Vox presentó sus 12 portavoces. Había portavocía de todo, de juventud, de vivienda, de seguridad, de esto, de lo otro y el de la moto. Ninguna de defensa. Os vuelvo a recordar, es importantísimo que este país sea capaz de crear un lobby militar, de crear un grupo social de presión para defender los intereses de las Fuerzas Armadas. Es importantísimo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.